Entonces, sí, sí. Entonces es el sistema abierto, ¿no? Entonces, podemos observar o podemos ver energía y de materia entra y sale, ¿no? Producen. Igual si se la come un organismo, un animal, pues le va a producir energía. Entonces son abiertos. A ver, eso. Entonces decíamos, en este caso, la composición, presión, volumen y temperatura son 4 variables de estado, ¿sí? Y que son o forman parte de lo que es la energía total. ¿Y qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Estados de la materia ya los conocemos, sabemos también cómo que esos cambios tienen un nombre. Dice, pero ¿de qué trata la termodinámica? Entonces trata de leyes generales que regulan los intercambios de energía y se basa principalmente en 2 leyes simples, aunque hay más, ¿sí? Una establece la conservación de la energía. ¿De cuál estamos hablando? De la primera. De la primera ley. Y la otra especifica la dirección de los procesos naturales. ¿De cuál estaremos hablando? ¿Cuál será la que especifica la dirección de los procesos naturales? Ya habíamos mencionado en la clase anterior de que hay procesos de que solamente son unidireccionales. Son en una sola dirección. ¿Cuál será esa ley? Bueno, si no la recuerdan, les voy a decir que es la segunda. ¿Sí? Y decía, hay otras leyes. Vamos a ver lo que es la ley cero, ¿sí? Y la tercera ley de la termodinámica. Si han escuchado la ley cero, vamos a ver que establece que si un cuerpo A se encuentra a la misma temperatura que un cuerpo B, y este cuerpo B, tiene la misma temperatura que un tercer cuerpo C, entonces nosotros podemos decir que el cuerpo A tendrá la misma temperatura que el cuerpo C, ¿sí? Si A y B tienen la misma temperatura y hay un C ahí con ellos, entonces C tiene la misma temperatura. Entonces estamos seguros de que los tres están en un equilibrio térmico, ¿sí? O sea, A, B y C estarían a la misma temperatura. Ya están entrando más de sus compañeros. Lo único que estamos es recordando un poquito de lo que... Entonces, todo proceso donde hay cambios energéticos en un sistema, ya sea ganancia o pérdida, está implicada la termodinámica. En una hoja, en un árbol, en un animal, en una célula, está implicado. Y entonces llegamos a lo que es, lo que se conoce como primera ley de la termodinámica. Vamos a hablar de energía potencial, de energía cinética, energía del movimiento. Es necesario considerar que la energía se puede transformar en diversas formas, como ya lo hemos mencionado, y se pueden ser diferentes a la inicial. Hay energía que llamamos inicial y energía final. Entonces, la forma en que podemos transformarla, ¿sí? No, son variadas, pero en ninguno de los casos se va a perder, ¿sí? Solamente se va a transformar. Eso implica la primera ley de la termodinámica, es la ley de la conservación de la energía. Cualquier tipo de energía que tengamos la podemos transformar
pero no la podemos destruir. ¿Mm? Bueno, ya también la energía interna es la energía total de un sistema en donde la temperatura, presión, composición y volumen se mantienen constantes. Es una variable, la energía interna, tanto como es la temperatura y la presión. Y se puede representar, como les decía, por el símbolo E o U en mayúscula. ¿Sí? Entonces, aquí está la primera ley. Vamos a definirla como la diferencia del calor transferido dentro del sistema, más el trabajo hecho por el sistema. También podríamos escribir delta E es igual a delta Q más delta W. Y esta expresión corresponde a la primera ley de la termodinámica. Entonces, pues vayan anotando sus fórmulas. ¿Puedes regresarle tantito? Podemos revisar tantito, ahí está. Ya, gracias. Ajá. Bien, vamos a ver también que dentro de los procesos, bueno, ahorita les digo de procesos endergónicos y exergónicos, creo que ya la vez pasada también les mencionaba eso. En este caso, bueno, el calor lo vamos a representar como Q, y cuando agreguemos el triangulito o la delta mayúscula, nos estamos refiriendo a incrementos, ¿no? Podemos hablar de incremento de energía interna cuando estamos escribiendo la letra DE, delta E. Podemos hablar del incremento de calor cuando hablamos de delta Q, ¿sí? Delta Q agregada al sistema dará origen a un incremento de energía interna. Y a la vez se va a efectuar cierto trabajo, representado por delta W. Delta Q, si el calor es absorbido, vamos a utilizar el signo, bueno, cuando sea positivo quiere decir calor absorbido, calor que se absorbe. Y cuando delta Q es negativo, es porque está cediendo calor. En cuanto al trabajo, ¿sí? El delta W, que se presenta como consecuencia de la absorción calorífica, también lo podemos representar con la menos o más. Puede ser positivo, puede ser negativo. Cuando el trabajo es realizado por el sistema, es negativo. O sobre el sistema, decimos que va a ser, el valor va a ser positivo. Por así decir, si yo tengo menos 48 joules, vamos a suponer. ¿A qué me estaría refiriendo? Les dije menos, ¿verdad? Menos 48 joules. ¿A una fuerza ejercida? Ajá. Joules, puedo hablar de joules, puedo hablar de calorías por mol. Y y bueno, depende que las unidades que nos estén mencionando, pues podemos tener idea de a dónde, de qué nos dicen, sí. ¿Sí?
Bien, entonces recuerdan la anterior fórmula, ¿verdad? Esa que E igual a Q más W. Si ven aquí es como si fuera diferente, les decía que depende de la nomenclatura que vayamos a ocupar. Hay una nomenclatura IUPAC, hay una nomenclatura trivial o más que nada y se pueden emplear las dos. Considerando que la energía interna es igual al incremento de energía más el incremento de trabajo, nosotros podemos aquí dejar solita despejar el incremento de energía y nos produce que el calor del sistema y el trabajo hecho sobre el sistema, los signos son diferentes, ¿sí? Entonces, al calor cedido por el sistema, se le asigna un signo negativo aquí en la ecuación. El calor es... ajá, y el trabajo hecho sobre el sistema va a tener un signo positivo. Y esto nos lleva a esta ecuación sobre el incremento de energía. Y cuando un dato de estos depende del estado inicial y final del sistema, se le conoce como función de estado. Independientemente de cómo se realice el cambio, energía 2 menos energía 1 es energía final, o estado final y estado inicial. Los que acaban de entrar en... Bien, aquí vemos que está está la hoja, está una hojita, y nos pregunta cuál es el estado inicial y final y qué trabajo se realiza en la hoja. ¿Sí? La energía, ¿cuál será el estado inicial de la energía ahí? La hoja antes de recibir la luz solar Antes y sí. Sí. Está recibiendo calor, está absorbiendo calor, ¿no? Si está absorbiendo calor, ¿cómo será el signo? positivo. Positivo, ajá, y ya cuando lo cede, ya es negativo. Y el trabajo realizado, ¿quién está realizando el trabajo? El sistema es la hoja, ¿sí? Cuando el trabajo realizado es por el sistema, ¿qué signo lleva? ¿Cuándo qué? Perdón. Cuando el trabajo es realizado por el sistema, o sea, por la hoja en este caso. Ah, negativo, ¿no? Así es. O sea, la flechita que sale, está realizando el trabajo. Entonces, la hoja está realizando un trabajo y entonces ese signo va a ser negativo. Diferente del calor, ¿no? O sea, si vemos la ecuación de arriba, está el calor positivo y ponemos ponemos el signo negativo del trabajo ahí, pero eso es para hacer la relación. Entonces, tanto la cantidad de calor como el trabajo van a depender de la manera en que se produzca el proceso de cambio de energía inicial a energía final. En el caso anterior, recibía del sol y sale de la hoja. Esto lo vamos a pasar, es un poco más de rollo.
Y bueno, aquí vamos a ver algunas otras de las relaciones donde vemos la energía, el trabajo y el calor. Recuerden, estamos hablando ahorita de la primera ley todavía, donde tanto el calor como el trabajo dependen de la manera en que se efectúa el trabajo en el paso de estado inicial al final. Cuando el proceso sucede a volumen constante, bueno, son también de las variables que vamos a tomar en cuenta. Recuerden que vamos a tener presión, volumen, temperatura. La presión es una fuerza por unidad de área, que es la que manejamos. Y entonces tiene que ver en los procesos de intercambio de energía. Cuando el proceso sucede a volumen constante, o sea, P es igual a 0, el incremento de energía va a ser igual al calor absorbido. Luego tenemos otra opción cuando el proceso sucede sin presión. Una fue volumen, otra es sin presión. La presión es 0. Entonces hay expansión libre. Podemos hablar que el resultado es similar. El incremento de energía es igual al calor absorbido. No hay ningún cambio. Y cuando el proceso sucede con presión constante, diferente a 0, entonces tenemos que la energía o el incremento de energía va a ser igual al calor por la presión, porque aquí la presión sí se toma en cuenta, lo mismo el volumen, más la presión por el volumen inicial. Entonces, aquí tenemos otra fórmula. Delta E es igual a delta Q, o sea, el calor, menos la presión por el volumen final y el volumen inicial. Cualquiera de las dos que ustedes puedan, la que está en verde o la de arriba de ahí, se pueden emplear. Entonces, cuando estamos hablando de que no hay intercambio de energía térmica, o sea, de delta Q, entre un sistema y sus alrededores, estamos hablando de un sistema también que está aislado. Y en este proceso, el sistema no gana ni pierde calor. En un sistema aislado, o también podemos llamar un proceso adiabático, delta Q es igual a 0. ¿Sí? Si quieren, eso, a ver, ténganlo ahí, anótenlo para que lo consideren. En un proceso adiabático no hay intercambio de energía térmica. ¿Sí? La energía térmica representada por delta Q. Y si no hay intercambio de energía térmica, entonces el sistema no está ganando ni perdiendo calor. Y por eso decimos que delta Q es igual a 0. El calor lo podemos considerar como energía degradada. Esto porque no se puede convertir totalmente en trabajo. Siempre va a quedar algo. O sea, no se puede convertir totalmente en trabajo. De hecho, el calor no es una energía, ¿eh? Es más bien una forma de transporte de la misma. O sea, la energía se puede transportar en forma de calor. Bien, ya escribieron la fórmula de
delta E igual a delta Q menos P, B2, B1. Sí, ¿P? la presión en el caso de la última fórmula, o sea, no hay como presión inicial y presión final, siempre la presión va a ser constante. No, aquí la presión sí, es presión constante diferente a cero. Ah, ok. Ah, sí, ya vi en el paréntesis, tienes razón. Diferente a cero. ¿Sale? Bueno. Dice, cuando en el proceso la presión de oposición es variable y diferente a cero, se forma una gráfica de este tipo. ¿Sí? Estamos presión por volumen y el trabajo que está representado bajo la curva. Eso lo podemos también, decimos, es despreciable en sólidos y líquidos. En gases no, ya que los cambios de volumen pueden ser muy grandes. Y vamos a seguir aquí. Hay procesos reversibles, ustedes ya saben. Hay estados de equilibrio en los sistemas. Cuando son reversibles es cuando hay un proceso que puede invertirse, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya han visto algunos procesos reversibles. ¿Podrían recordar alguno de ellos? Probablemente lo vieron en carbohidratos. ¿Sí recuerdan o no? Bueno, el de la fotosíntesis, pues prácticamente. ¿Es reversible o no? Sí, por el intercambio. Hay un intercambio, ¿sí? Una en el cual el sistema produce ciertos componentes y esos componentes a la vez pueden ser reversibles. Cuando formamos glucosa, ¿no? Cuando se forma oxígeno. ¿Y a partir de qué? Bueno, pues el CO2. ¿Y qué interviene también? Pues la energía. ¿Dónde se produce? Pues en una hoja se puede producir, ¿no? Entonces el estado de equilibrio puede ser dinámico en el sentido de que los constituyentes del sistema se mueven continuamente. Nosotros respiramos oxígeno y exhalamos CO2. Bien, más adelante vamos a ver el concepto de entalpía. Reacciones exotérmicas. Eso sí lo han escuchado. Reacción exotérmica, reacción endotérmica. Aquí vemos algunos ejemplos. ¿Cuáles serán exotérmicos? ¿Cuándo me dicen que es exotérmico? Creo que ahí hay una explosión, o no sé bien qué sea eso. Una explosión allá, no es de Rusia, ¿no? Pero También el ratoncito que está, no sé si está muerto o está respirando, pero cualquiera de los dos estaría sacando gases a la atmósfera. No sería como está, un proceso está exotérmico. absorbiendo calor. Está tomando, no es ratón, es una iguana, creo, una iguanita, un garróbole, ¿no? Ah, perdón. Parece que Entonces, por eso ocupo los lentes. ajá, Yo según yo vi una ratita. está recibiendo calor. Entonces, si recibiendo calor, está provocando una reacción endotérmica. ¿Ah? Igual cuando tenemos frío, ¿qué es lo que hacemos? Nos cubrimos. Esas reacciones son endotérmicas, cuando recibimos el calor. ¿Sí? Y cuando sale, a ver, Yotam levantó la mano. ¿Qué pasó, Yotam? Sí, una duda. En la imagen del beso ese, ¿podríamos considerarlo como una reacción endotérmica? Pues más bien, cuando das un beso, ¿qué sientes? ¿Entra Energía fluyendo. energía sale o entra?
recibes o, bueno, estás recibiendo un beso, ¿verdad? O lo estás dando. Sí. Pues es que es como, bueno, sí, más bien estaría saliendo, ¿no? Como de un cuerpo, de un sistema a otro. Ajá. Yo pienso que más bien sale, ¿no? Bueno, sí estarías como transmitiendo energía, ¿no? Transmites energía, ¿no? Sale Entonces de energía así, sería exotérmica, entonces. exotérmica. Ah, ok, muy bien, ¿Sí? gracias. Así que si cuando quieras decirle a tu pareja si pueden hacer una reacción exotérmica, van a hacer una reacción exotérmica, pues se refieren a eso, ¿no? Produce calor, no te produce frío, ¿no? Sí, Sí, así es. Entonces, vamos a ver, vamos a recordar que la primera ley de la termodinámica establece relaciones entre trabajo, calor, diferencias de energía interna en los sistemas, pero no establece qué procesos son efectivamente posibles. Hay otra ley que es la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley nos habla de la evolución espontánea de un sistema aislado que se traduce siempre en un aumento de su entropía. De su entropía. ¿Qué es entropía? Decíamos, entropía es una medida de la probabilidad o grado de desorden. ¿En dónde es ese desorden? Pues va a ser en el interior de un sistema y va a permitir determinar la energía que no puede utilizarse para producir trabajo, ¿sí? En el segundo principio de la termodinámica, pues refleja el desorden y el movimiento molecular es aleatorio, ¿sí? Se puede decir que es la más universal de las leyes físicas, este segundo principio de la termodinámica. Casi todo va en un sentido. ¿Mm? Entonces se utiliza para calificar el grado de desorden en un sistema y dice que los sistemas aislados tienden al desorden. Y dice que también evolucionan desde arreglos ordenados hacia más desordenados. Ustedes tienen bueno, todos tenemos nuestra recámara, a veces muy ordenadita, y a lo que tiende es al desorden, ¿no? Cuando llegamos a descansar, en la noche todo está así muy ordenadito, todo bien. Pero ya cuando nos vamos, cuando ya nos levantamos, ya vemos que todo está muy diferente. Aunque aquí podríamos hablar de que también es reversible, ¿no? Porque podemos ordenarlo. Entonces, todos los procesos naturales, eso no es natural, ¿eh? Lo que de la cama, ¿eh? Por eso no es parte de la segunda ley. Nada más lo tomé como referencia del orden y el desorden. En los procesos naturales tienden a ocurrir de tal manera que la entropía, el desorden, se incrementa. Últimamente se habla mucho de los hoyos negros, ¿sí? Y entonces el grado de desorden ahí se ha ido incrementando cada vez que va evolucionando. Es un proceso natural. El huracán es un proceso natural, ¿sí? Conforme avanza, va siendo un caos, ¿no? En la última, donde se ven tantos carros ahí, a lo mejor es un choque, pero también pudo haber sido un sismo, ¿no? Y un sismo lo que nos provoca también, ¿sí? Es un desorden cada vez mayor, se va incrementando. Entonces, la segunda ley de la termodinámica establece que existe una magnitud que se conoce como entropía, que tiende hacia un valor máximo. Y entonces, mediante esta magnitud, podemos hablar de procesos reversibles e irreversibles.
Los reversibles son aquellos en que se puede hacer que el sistema vuelva a su estado original sin ninguna variación neta del sistema ni del medio externo. Sin embargo, ningún proceso natural puede ser considerado reversible. ¿Sí? Entonces aquí nos pregunta investigar y señalar un proceso irreversible que ocurre en la naturaleza. O algo que sea irreversible. Por ejemplo, se cae la hoja de un árbol. ¿Regresará la hoja al árbol? No, ¿No? ¿Qué otra? Algo que se lo lleve el viento, ¿no? ¿Regresará a su estado original? Una combustión de no, algo ya no puede regresar a su estado original. Ujú. Cae el agua igual, ¿no? Entonces son procesos irreversibles que ocurren en la naturaleza. Son naturales, ¿no? Imagínense aquí ¿qué es entropía? ¿Ya alguien ya me lo puede explicar ahora con sus palabras y nada más? Vean eso y cómo lo explicarían. ¿Sí? Esa Entropía. tendencia hacia el desorden. Ajá, ¿alguien más que quiera participar? Un desorden de carácter biológico, así como molecular y todo eso. También lo podríamos interpretar de esa manera. Pues cuando veamos la palabra entropía, vamos a decir que es una medida de probabilidad o grado de desorden. ¿Sí? Ahí lo que estamos viendo es un desorden total. Esto permite determinar la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. Entonces, escuchen entropía, tómenlo como un desorden. A mayor entropía, mayor desorden en los sistemas. Y en todo sistema vivo hay entropía. Entonces, ¿piensan o creen ustedes que si no hay desorden no hay vida? ¿O cómo consideran que para que haya vida? ¿Debe haber desorden o no? Sí. Sí debe de haber, ¿no? Debe existir, ¿no? Debe de existir un desequilibrio para alcanzar otro nivel de desorden mayor. Cuando se origina la Tierra, cuando se origina la vida, ¿sí? Pues es porque hay un desorden, hay un desequilibrio. Y se van formando. Entonces vienes así como si fuera en un sentido. Y a mayor desorden, la entropía es mayor. Entonces, todo ser vivo debe haber entropía. Ahora, para mantener esta organización en la cual depende la vida, los sistemas deben tener un suministro constante de energía que le permita superar la tendencia hacia el desorden creciente. Entonces, no somos nosotros sistemas aislados, somos sistemas abiertos que recibimos energía y mientras más energía recibamos, podemos también reducir la entropía, se dice, ¿no? Mientras haya un sol que provea la energía, la biomasa puede aumentar. ¿O cómo se explica que un ser vivo crece? Vamos a suponer una mascota, ¿no? Tienen su mascota, tienen su perrito. ¿Cómo fue que creció? Por la absorción de nutrientes. Absorbiendo biomasa,
¿Y la biomasa de dónde provino? ¿De un alimento? De los elementos, ajá. Y para que esos elementos pudieran haber actuado, interactuado, tuvo que haber energía, ¿no? Y entonces así es como podemos también ver crecer, usar la entropía, y el sistema pues, va a ser modificado, ¿sí? El Sol es la fuente primigenia de la energía. Si no hubiera Sol, ¿existiría la Tierra como tal? No. Pues no, y no existiría ni nada de los seres vivos, ¿no? O sea que nosotros todos dependemos de esa energía primigenia. ¿Qué otros factores intervienen para que suceda este fenómeno? Pues vean aquí cómo se degrada el ambiente, qué es lo que nosotros provocamos cuando cortamos o talamos árboles, cuando utilizamos el agua mal, ¿no? Estamos provocando cambios. Y uno de los cambios que ahorita estamos viviendo y que se habla mucho, ¿de cuál es? ¿Qué es lo que están hablando ahora mucho? Porque hemos provocado esto, el cambio climático, ¿no? ¿Sí han escuchado hablar del cambio climático? Desde que estaban en la primaria, yo creo que ya les hablaban de eso, ¿no? Lamentablemente sí. Así es. ¿Y qué podemos hacer nosotros para ello? Pues nos estamos preparando como biólogos, pero a veces, aún así, De manera sustentable. seguimos cosas que no deben de ser, por ejemplo, cuando tiramos el agua, cuando no protegemos los árboles, ¿sí? Degradamos el ambiente, de hecho, ¿no? Y cuando vayan a sus prácticas, ya antes uno colectaba un montón de plantas y traía uno aquí a la escuela para trabajar. Bueno, ya con otra conciencia, ya nada más va uno por lo que se requiere y listo, ¿no? Entonces, todavía nos dice, cada vez que la energía pasa de un estado a otro, se debe pagar un precio, que es la disminución en la cantidad de energía disponible. Y entonces aquí viene otro proceso el proceso de entropía, que equivale a una disminución de la energía disponible, y lo manejamos como delta H, o la letra H. En entropía manejamos la S mayúscula, ¿sí? Ahí, para entropía. Y cuando hablamos de entalpía, vamos a ocupar la letra H mayúscula. ¿Qué es la entalpía? Pues podemos definirla como la cantidad de energía térmica que intercambia un sistema termodinámico con su entorno a presión constante, ¿sí? Entonces se representa con la letra H. Y es energía térmica que intercambia un sistema con su entorno. Por eso era importante que definiéramos qué es energía, qué es el entorno, qué es lo que el sistema en sí. Entonces, entropía, recuerden, la letra representado por la letra S. ¿Mm? Y la entropía, la entalpía por la letra H. Y la energía disponible, delta H que menciona ahí, es la energía térmica, ¿sí? Por lo tanto, es la entropía, delta S, es la medida de la cantidad de energía que no es posible convertir en trabajo. Decíamos que nunca se va a convertir el trabajo al 100% en trabajo. Otro investigador de apellido Gibbs introdujo una nueva función de estado que se le llamó energía libre de Gibbs, refiriéndose a balances energéticos.
Y esta energía se considera como la energía capaz de realizar un trabajo útil. Y la podemos representar por esta fórmula. Delta G es igual a delta H menos temperatura, porque está relacionado con procesos energéticos, como decíamos, multiplicado por el incremento de la entropía, delta S. Esa también, ténganla a la mano. Ya más adelante vamos a hacer algunos ejercicios. Perdón, ¿qué era la T en lo de la energía libre de Gibbs? A ver, la G es energía libre de Gibbs. G. H es entalpía. Es energía térmica, ¿eh? La H. Luego la T es temperatura. Y la S es entropía. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, ahí guárdenla para los ejercicios. De hecho, creo que les puse como 5 ejercicios en la tarea, ¿no? Vamos a emplear este tipo de fórmulas para realizarlas. Profe, ¿Sí? usted, es que bueno, no sé, pero a mí no me llegó un cuestionario o algo así, yo no sé de qué tarea hablo. ¿No? Tampoco me llegó nada. Y a mí tampoco no me llegó la tarea. Yo Ah, tampoco lo tengo. yo pensé Órale. que apenas le iba a mandar, no, a mí tampoco. Supuestamente ya la envié. Entonces ahorita déjenme anotarlo en algún lado ahorita para... Hasta le pregunté que si habían recibido, porque yo me la reenvié. Déjenme ver. Ahorita de una vez, porque si me... Déjenme checar aquí en el... Ahorita les digo a quién se las envíe. Si es que... Sí, no, ya revisé otra vez y no, no tengo nada. ¿No? Tareas. Sí, yo según ya la había enviado. Recibir, otra personal. A ver, déjenme ver si aquí la tengo. Sí, tengo tarea de termodinámica. ¿A quién se le envía? Alguien que tiene... Jocelyn, ¿te le envía a ti? Jocelyn, y le envía el correo 31 91 91 52 y al del Me 31... parece que me parece que ese es el correo de Dani, profesor, no estoy segura. Ajá, el de Dani y el tuyo también, ¿no? El 31 72 21 6 19. El mío es el otro, ¿Cuál? el Hay uno que de, dice Jocelyn Victoria. 1, 2, ajá, 3, ese. 4. ¿A ese te lo envié, no lo recibiste? Ya estoy checando, profe. Del martes 15 de marzo te los envié. ¿Sí? Les mandé incluso también la presentación en JPG, los puse para que les llegara. El de la presentación de inicial.
Bueno, en caso de que tengan problema, haya habido algún problema y no lo hayan recibido, me comentan y ya se los reenvío. De hecho, pues ya tienen mi número ahí para que lo ocupe. Y de esa tarea teníamos que hacer algo, o sea, ¿ya no lo había dicho o ahí mismo venía que teníamos que hacer? Ahí viene, es resolver algunas preguntas. Vienen algunas de opción múltiple y vienen algunos 5 o 6 problemas. Ok. Sí, les había dicho que para la próxima semana. Entonces ¿Sabes cómo le puedes hacer, José Luis? Ajá. Con los dos representantes o no sé, quienes quieran ser voluntarios para poder recibir la información, envíaselo a dos personitas, se supone que debe ser jefe y su jefe, pero con copia para ti, Sí, fue lo que hice. Nada más que ¿sí? sí, Entonces, raro, entonces esa no está funcionando ese a lo correo. mejor no. Y Ajá, ¿sabe cuál es el problema, profesor? Incluso de mi compañera Dani y que pasó también con el anterior jefe de grupo, justamente fue con los correos, o sea, de verdad yo no entiendo y bueno, ya le había platicado que incluso con la tarea a la hora de enviársela no sé qué problema tuve. Am, entonces igual y yo puedo ofrecerle como otra opción es que tenga el contacto de WhatsApp de Daniela y mío y que ya sea que nosotras le pidamos que nos mande la tarea por ahí o que usted nos envíe la tarea por ese medio. ajá, Eh, ajá, es que en lo personal a mí se me facilita más de esa manera. está muy bien, pues está bien. Yo le digo, yo como se los envié, pero no, ya no recibí si lo habían recibido. Me quedé con la duda. Sí, profesor. Y es Ajá, que sí, sí está mal porque, por ejemplo, nosotras no nos llegamos a dar cuenta, no se los enviamos a nuestros compañeros. compañeros. Ajá, y es a la mera hora, oigan, y la tarea, y todos así de, "Pues, no la tenemos". Entonces sí, no, o sea, es algo súper malo. Sí. Bueno, no hay problema, lo corregimos. ¿Vale? Sí, profesor. Y de todos modos les agradecemos que ustedes tengan como representantes, ¿eh? No, no por eso ya vayan a decir, ah, ya no quiero ser. Bien, aquí vemos entonces, vemos delta G, o sea, también vemos la S, vemos la H, y, y la única que no vemos ahorita es la delta E o delta U, ¿sí? Todas estas son funciones de estado, termodinámicas. O sea, si les dicen el incremento de energía o de la energía libre de Gibbs, entalpía o entropía, son funciones de estado termodinámicas, vamos a decir, sí, son las funciones de estado termodinámicas. No confundir con presión, con la temperatura, sí, la temperatura o con el volumen. Bien, aquí ¿Repetir estamos, las funciones de estado termodinámicas, por favor? claro que sí. Ponle delta E, que es el incremento de energía, esa es una. La H, ¿qué dijimos que era H? Entalpía. Bien. Entalpía, ajá, H mayúscula. Entropía, ¿qué letra lleva la entropía? Ese. S mayúscula, ajá. Y energía libre de Gibbs, Pues la G. la G, o póngale delta G para decir incremento de energía libre de Gibbs, ¿sí? Esas son funciones de estado termodinámica. Gracias. ¿Vale? Bien, son tipos de energía y el calor desorganizado que se forma, o sea, porque decíamos que no siempre es toda la energía que se hace trabajo, ¿no? O se convierte en trabajo.
Vamos a ver. Esto también se los puedo pasar, no hay problema. Es una presentación que se hizo para el módulo, para el tema de termodinámica. ¿Mm? Si lo puede pasar, yo creo que sí, por favor. Sí, sí se los paso. Déjenme ver.